Tengo el privilegio de compartir en esta hora la primera parte de la unidad donde consideraremos el tema sobre la preparación para la paternidad y el sistema familiar. Los fundamentos de una paternidad responsable. En realidad, esta es una parte muy importante en la cual habremos de analizar principios que podemos seguir a fin de ejercer una paternidad responsable o tendremos la oportunidad de compartir con otras personas estos principios. Vivimos una época en que ejercer la paternidad es muy difícil. Por eso habremos de considerar esta parte titulada El inicio de la preparación para la paternidad. ¿Cuándo se debe comenzar? Vamos a analizar en primer lugar la importancia que tiene el que los padres se preparen para ejercer la paternidad, ojalá mucho tiempo antes de que lleguen sus propios hijos. En primer lugar, la paternidad comienza con la educación que recibieron los padres en su hogar. Alguien ha dicho, la educación de un hijo comienza 20 años antes con la educación de los padres, especialmente en esta época cuando los hijos no están recibiendo la educación que se requiere. Es muy importante prepararse para hacer un buen trabajo con nuestros hijos. En segundo lugar, los padres deben capacitarse antes del nacimiento de los hijos. Lo que la mayoría de los padres sabe acerca de cómo educar a los hijos es lo que aprendió de la forma como sus padres lo educaron a él. Sin embargo, debe tomarse muy en cuenta que nuestros padres vivieron en una época diferente y los principios que ellos usaron con nosotros es muy probable que no funcionen tan bien como a ellos les funcionaron, porque las cosas han cambiado. Los problemas de los hijos son, en algunos casos, muy diferentes al que nuestros padres enfrentaron con nosotros. En la Biblia encontramos la historia de un personaje llamado Manoa. Creo que habrás escuchado de él, quien fue el padre de Sansón. El ángel de Dios vino y se le acercó a la esposa de Manoa para decirle que iba a tener un hijo y para darle las indicaciones específicas sobre cómo había de crear a ese hijo. Sin embargo, el padre, cuando se enteró de lo que el ángel le había dicho a su esposa, no se conformó con lo que ella había escuchado. Él mismo le dijo al ángel de Jehová que él deseaba saber exactamente cómo debía educar a sus hijos. Y le hizo dos preguntas muy importantes que todo padre debiera hacerse hoy día al educar a sus hijos. La primera pregunta fue, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? Y la segunda pregunta fue, ¿y qué debemos hacer con él? Debo decirles que estas dos preguntas son bastante difíciles de responder. Los que somos padres sabemos que no siempre tenemos la respuesta a esa pregunta. Por eso necesitamos la dirección de Dios y también documentarnos en libros y en otras fuentes para saber cómo realizar este trabajo. Hace un tiempo, mi esposa y yo decidimos escribir un libro, el cual titulamos Padres que Impactan, porque teníamos la inquietud
de saber cuánto impactamos los padres en la educación de nuestros hijos y en el futuro de cada uno de ellos. En esta parte vamos a ver cómo debemos conocer el impacto de la paternidad en los hijos y ver cómo nosotros somos elementos decisivos en el futuro de ellos. Los padres decidimos en gran parte el futuro eterno de nuestros hijos y también decidimos en gran parte el éxito que ellos tendrán en esta tierra. Elena de White declara: una mano se alzará y se escucharán estas palabras: habéis descuidado vuestros deberes del hogar, habéis fracasado en realizar la obra que habría capacitado al alma para habitar en la morada celestial. No podéis entrar. Las puertas se cerrarán para los hijos porque no aprendieron a cumplir la voluntad de Dios, y para los padres porque descuidaron su responsabilidad. En realidad, esta es una declaración muy solemne que algunos padres que descuidaron la tarea de educar a sus hijos tendrán que escuchar. En segundo lugar, los padres no debemos por ningún punto descuidar a los hijos. En la educación de nuestros hijos constituye la principal tarea que debe absorber al padre y a la madre, que no deberíamos descuidar por ninguna razón. Al descuidar, dice la escritora Elena de White, su deber y permitir que sus hijos se desarrollen en el mal, los padres cierran para ellos la puerta de la ciudad de Dios. Así que el cuidar de nuestros hijos, el brindarles una buena educación, el proveer todo el tiempo que ellos necesiten, es una parte esencial de la responsabilidad que asume todo padre que trae hijos a este mundo. En tercer lugar, es un pecado muy grave, porque lo que está de por medio no son aspectos terrenales, no es ni siquiera una casa, un auto, son aspectos de valor eterno. La Biblia habla de un hombre llamado Elí, un sacerdote, un hombre que era muy bueno, pero no era muy bueno como padre, porque la Biblia menciona que su tarea fue sancionada terriblemente por Dios, cuando dijo: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Este padre sufrió las consecuencias y también sus hijos, los cuales murieron condenados por el juicio de Dios. Los padres deben conocer cómo funciona el cuerpo y la mente. Cuando alguien compra un aparato electrónico, generalmente se interesa en las instrucciones que el fabricante provee para que ese aparato funcione y también tenga el tiempo de durabilidad prevista. De igual manera, con los hijos, los cuales son mucho más valiosos que un aparato, debemos nosotros dedicar tiempo para conocer cómo funciona su cuerpo y su mente, a fin de brindarle todas las oportunidades que se requieran para que sea un triunfador. Por eso, educar a un hijo es una tarea muy delicada, ya que no se puede estar probando vez tras vez. El principio de que echando a perder se aprende no puede aplicarse cuando tiene que ver con seres humanos y mucho más cuando tiene que ver con nuestros propios hijos.
Los padres deben conocer cómo funciona el organismo. Hoy sabemos que muchos niños, por ejemplo, son hiperactivos porque están consumiendo muchos alimentos que de alguna manera influyen para ser hiperactivos. Así que es muy importante que los padres sepamos cuál es la mejor alimentación para que ellos crezcan físicamente sanos. Pero no solo eso, los padres también debemos conocer cómo funciona la mente. Es probable que el funcionamiento de la mente resulte más complejo que el funcionamiento del cuerpo. Hay que leer, hay que esforzarse, hay que asistir a seminarios, hay que aprender cómo funciona el cerebro de nuestros hijos a fin de guiarlos por el camino más indicado. Cada padre debe ser un experto psicólogo para saber cómo tratar y comprender la conducta de sus hijos. Siendo que la tarea es tan grande, tan delicada y tan solemne, la preparación para la educación de los hijos debe iniciarse antes del nacimiento. En primer lugar, los padres deben prepararse desde mucho tiempo antes de que el niño nazca. Encontramos a veces a los padres que cuando van a tener un hijo, cuando se enteran de que la madre está embarazada, comienzan a prepararse. Se trata de conseguir una buena cuna, ropa y muchos objetos más que sin duda harán más confortable la vida del niño. Pero en realidad, mucho más importante que todo eso está la preparación para cómo educar al niño, ya que desde antes de nacer comienza la educación de ese bebé. La educación del niño debe tener prioridad sobre cualquier cosa. Hace un momento mencionamos la historia de Manoa y vimos que la función de educar a ese niño no solamente se le dejó en manos de la madre, lo cual es muy común hoy día. Los padres nos absorbemos en el trabajo y dejamos esa delicada tarea en manos de la esposa, la cual muchas veces enfrenta graves problemas para educar a sus hijos, especialmente cuando estos son varones. En tercer lugar, la educación que reciba definirá su futuro. Los padres deseamos que nuestros hijos sean triunfadores, pero el triunfo de ellos no será asunto de la casualidad, sino de la dedicación de los padres y desde luego de la bendición de Dios. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.